respiro para darte adoración. Yo existo para darte adoración. Toma, toma. Mírale. Con toda mi alma Que yo estoy grabando, estoy grabando. yo nací para darte adoración. Yo respiro para darte adoración. Qué bien. Yo respiro para darte adoración. Con toda mi alma yo nací para darte para darte adoración. Yo existo para darte adoración. Yo respiro para darte adoración. Con toda mi alma. Mírale, feo. Tú eres quien me da la mano cuando yo estoy solo, me das compañía. Cuando yo me siento triste, vienes a mi lado, me alegra la vida. Sin ti soy un vaso vacío que no tiene agua, que no tiene vida. Mi casa al Señor le pertenece. Mi casa al Señor le pertenece. Mi casa al Señor le servirá. Mi casa al Señor le pertenece. Mi casa a Jesús le pertenece. Mi casa al Señor le servirá.
nada puedo hacer. Tú eres mi héroe, que no dudaste en dar tu vida por mí. ¿Cómo no voy a amarte si ese es mi deber? Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro rey. Le damos aleluya. El Señor os bendiga mucho. Y viendo a vuestro responsable aquí, Pero un coro yo le de decía, zona, no, un coro para nuestra estábamos en el coche y lo conocía hace muchos años, éramos jóvenes. Y nos parece que el hombre ha prosperado y que el Señor lo ha llevado de triunfo y triunfo. Porque lo conocí siendo un patroncito, que buena bendición ser un patroncito, pero hoy está liderando una zona y eso no es del que corre y del que quiere, sino que Dios tiene misericordia. ¿Cuántos creen que no, verdad, Sansón? ¿Verdad que no es que uno puede querer una cosa, pero si Dios no la quiere? Lo importante es que lo que Dios quiera, que lo lleguemos a alcanzar. ¿Cuántos creen que es importante alcanzar lo que Dios quiere? Estaba ahí sentado y yo decía, hay un texto en Filipenses que dice, regocijaos en el Señor siempre. Es muy difícil eso, porque la palabra regocijarse significa estar alegre y contento siempre. Y no siempre estamos alegres ni contentos, pero la única manera de estar alegres y contentos es en el Señor, porque cuando miras afuera y a tu alrededor tienes 1000 motivos para entristecerte, pero en el Señor siempre tenemos 100.000 motivos más para alegrarnos. Uno de los motivos principales es que tengo asegurada la eternidad. Y pensar en lo eterno no es pensar en algo, yo le decía al Lolo el otro día, que a veces pensamos en lo eterno de una manera un poco frívola. ¿Por qué? Porque es como cuando vamos, dice mi tío Jano, Sansón, cuando estamos en Navidad y no nos han tocado los cupones, dije, lo importante es tener salud. Claro, no te queda otra, es que no te ha tocado. Muchos de nosotros pensamos, bueno, pero nos espera el cielo, como algo secundario o algo que está al final. Yo creo que el cielo y la eternidad tienen que ser una prioridad en nosotros. Porque la única manera de vivir en esta tierra es viviendo en la eternidad. Dice, y Él puso la eternidad en sus corazones sin que ellos llegaran a entender. Sin que ellos llegaran a entender. ¿Sabes que Dios ha puesto eternidad en mi corazón y en el tuyo y todavía no lo alcanzamos a entender? Dios es bueno. Regocijarse siempre es muy difícil. Pero si echamos mano de la vida eterna, de verdad que esto es una cosa que yo vivo. Porque la madurez duele, pero siempre tenemos un sitio de que tenemos motivos para estar contentos en el Señor. Amén. Yo la eternidad no la tengo como algo que me espera después, sino como que algo que puedo disfrutar ahora. Muy bien. Porque el apóstol Pedro dice, esta esperanza te purifica. ¿Sabes cómo se va la depresión, la ansiedad? Pensando en lo eterno. Muy bien. ¿Cuántos creen que lo eterno es real? Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Mira, todos tenemos aquí un negocio, un cachito de negocio, algo en lo que nos ganamos la vida. Y a veces creemos que es más real eso que la eternidad. Os aseguro que no lo digo porque esté aquí. Os digo que cada día pienso más que lo real es la eternidad, no lo que yo estoy viviendo. Yo tengo que echar mano de la vida eterna para estar alegre y contento. Amén. Le decía a vuestra responsable que cuando miras para atrás, siempre tiempos pasados fueron mejores, ¿verdad? Cuando éramos más ignorantes éramos más felices. Pero no es así. Yo creo que la madurez conlleva enfrentar las realidades que estamos viviendo, pero mirar al Señor. ¿Cuántos quieren mirar al Señor? Yo no sé dar voces aquí ni hacer, porque predicador no soy, pero sí os vengo a decir que la única manera de salir de la ansiedad, de la depresión y estar contento es pensar que nos espera una vida eterna. Y que Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. ¿Qué no puede pasar? ¿Qué es lo máximo que no puede pasar? No es pasar. Que me tenga que ir de aquí, de esta tierra, no pasa nada. Me espera una eternidad de gozo, gloria, alegría. Y no lo digo como algo que está al final de mi lista, lo digo como algo que está al principio. ¿Cuántos creen que el principio de nuestra lista tiene que ser la eternidad? La eternidad la cual preparó para nosotros. Amén. No es el ministerio, no es predicar, es conocerlo. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. A mí no me importa mucho. ¿Sabes por qué? Porque primero tiene que estar uno bien para poder ejercer un ministerio. Gracias al Señor. Y yo quiero conocer a Jesús. ¿Cuántos quieren conmigo conocer a Jesús? Os animo, os saludo en esta parte del programa. Deciros que lo que estamos pasando es una breve tribulación, pero que nos espera las moradas eternas. Y esto no lo digo como algo que va a pasar dentro de mucho. Creo que Cristo viene pronto. Que Cristo viene pronto. Es un galardón con Él. Que el Señor os bendiga mucho. Amén. ¿Y aquí por qué no? Eso es que sabe la Juan. Buenas tardes, Dios os bendiga a todos. Es para mí un placer el poder estar entre vosotros en esta tarde, el poder ser parte de esta ofrenda de culto que estamos tributando al Señor. Para mí venir a Córdoba siempre resulta algo apetecible, porque me trae al recuerdo el buen trato que siempre recibí de Córdoba. Yo tuve mis primeros contactos con Córdoba, venía hablando con José en el camino, cuando estaba de pastor en Lora del Río, y recuerdo el trato tan excelente que recibí entre algunos de los que están aquí, como el hermano Capo, el hermano Rafael, el hermano Lolo y algunos otros. Así que me congratula el poder estar entre vosotros en esta tarde. Y vengo encargado por el responsable actual, nuestro hermano Paco, para que os comparta una palabra del Señor. Yo tengo un par de libretas en casa, creo que son un par, donde tengo notas acerca de mensajes para los obreros. Pero lo que os voy a compartir todavía no está en esas libretas. Espero que hoy me lo complete Dios para después yo quedarlo archivado en las libretas. Y os voy a compartir lo que no está en la libreta, porque aunque en las libretas no está, es con lo que yo me he sentido identificado en esta mañana en el corazón. Os advierto de que en muchísimas ocasiones lo que yo he creído que era del Señor en mi corazón no ha sido. Pero también os digo que ha visto oportunidades en que mi corazón verdaderamente ha estado alineado con el corazón de Dios.
Y cuando se ha dado esa circunstancia, cuando he acertado, cuando mi corazón ha estado alineado con el corazón de Dios y lo que ha fluido en mi corazón era realmente lo que estaba en el corazón de Dios, cuando eso ha sucedido y he predicado, he terminado y me he sentido feliz porque he podido ver el resultado de lo que entregué en aquellos que lo recibieron y tuve la plena certeza que lo que entregué es lo que Dios me dio. Espero que aquello a lo que me incliné esta mañana sea lo que Dios me entregó en el corazón. Espero que haya sido Dios y que no haya sido mi intelecto y que no hayan sido mis emociones y que no haya sido un conocimiento preconcebido que yo pueda tener. Espero que esto que os voy a entregar sea lo que Dios tiene para vosotros, los que estáis aquí hoy, porque sea lo que realmente necesitáis. Creo en el poder de la predicación de la palabra del Señor. Amén. Carta a los Efesios, capítulo 4, verso 8 en adelante. Es un texto archiconocido por todos nosotros. Dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de vuestros corazones. Lo primero digno de apuntar en el texto leído es el hecho de que nuestro Señor Jesús está repartiendo lo más preciado que ha conquistado y lo está repartiendo en su exaltación, pero nos desvela el apóstol que lo que está repartiendo en su exaltación lo había conquistado en su humillación. Todos sois conscientes de que Dios quiso desdoblar el reino divino celestial en la esfera de lo terrenal a través del primer Adán. Y por ello Dios estableció al primer Adán en aquel lugar paradisíaco llamado Edén. Y cuando Dios establece allí a Adán, le entrega potencialmente todo lo que necesitaba para triunfar. Adán está establecido por Dios en un estado de inocencia, pero tiene la potencialidad para alcanzar un estado de gloria, aunque también tiene la posibilidad de terminar en un estado de muerte. Dios, después de haberle entregado a Adán todo el señorío de todo lo creado, después de haber declarado que Adán era el virrey de toda la creación divina, después de haber declarado que Adán era la única autoridad legal divina sobre la tierra, después de todo eso, Dios le ha dicho a Adán: si obedeces
si recorres un camino de obediencia en tu estado de inocencia y manifiestas esa obediencia tomando del árbol de la vida, entonces vivirás para siempre. Pero si en tu estado de inocencia recorres un camino de desobediencia, acabarás muriendo. El Adán inocente, por obediencia y tomando del árbol de la vida, podía ascender de un estado de inocencia a un estado de gloria. Pero ese mismo Adán inocente, si recorría un camino de desobediencia, tomando del árbol de la ciencia del bien y del mal, descendería de ese estado inocente a un estado de muerte. Todos conocéis sobradamente la historia. Adán no recorrió el camino de obediencia, por lo cual no pudo elevar su estado de inocencia a un estado de gloria. Muy al contrario, recorrió el camino de desobediencia y llevó su estado de inocencia a un estado de muerte. Dicho de otra manera, el combate que hubo en el Edén lo perdió el primer Adán, y como consecuencia de aquello trajo ruina a toda su descendencia. Para solucionar aquello, Dios fraguó el plan del postrer Adán, que es nuestro Señor. Y nuestro Señor vino no solo a deshacer el mal que el primer Adán había hecho, sino que además vino para hacer el bien que el primer Adán no había hecho. La labor del postrer Adán no solo era descorrer el camino de desobediencia, sino recorrer el camino de obediencia. Él tenía que deshacer el mal que el primer Adán hizo, pero también tenía que hacer el bien que el primer Adán no hizo. Y nuestro Señor lo hizo perfectísimamente. Es por eso que en el combate del Calvario, el segundo Adán triunfa contra el enemigo que el primer Adán perdió. Lo que se rompió en el combate del Edén se recuperó con creces en el combate del Calvario. No sería correcto decir que Jesús sencillamente recuperó lo que Adán había perdido. Lo correcto sería decir que Jesús recupera lo que el primer Adán pierde y gana lo que el primer Adán nunca ganó. Esto nos permite decir que en Cristo nosotros no recuperamos sencillamente lo que perdimos en Adán, sino que en Cristo recuperamos lo que perdimos en Adán y ganamos lo que nunca Adán ganó. Es mejor mi estado en Cristo que lo que era el estado inocente de Adán cuando salió de las manos de Dios. Porque el postrer Adán, vuelvo a repetir, no solo recupera lo que el primer Adán pierde, sino que gana lo que el primer Adán nunca ganó. Nosotros, y ahora hablo en términos de iglesia, nosotros como iglesia tenemos más de lo que Adán tenía en su estado de inocencia. Y ahora Jesús, que ha ganado todo eso en su estado de humillación, que no solo ha descorrido el camino de desobediencia del primer Adán, sino que ha recorrido el camino de obediencia que aquel nunca transitó. Ahora Jesús, que ha ganado todo eso en su estado de humillación, dice el texto, y descendiendo las partes más bajas de la tierra, en su estado de humillación ha ganado todo eso. Ahora, después de la resurrección, en su estado de exaltación, sube por encima de todos los cielos, dice el texto. Y ahí, en esa exaltación posterior a su humillación, el general del ejército de la luz se dispone a repartir todo el botín que en su victoria del Calvario ganaba. Y cuando se dispone a repartir el botín, el texto que yo he leído
tan solo nos habla de la parte preferente de dicho botín. El botín, lo que él reparte, los despojos de su victoria, eran muchísimo más abundantes de lo que este texto dice. Pero este texto se ciñe a desvelarnos la parte principal del botín. Lo que este texto nos está diciendo es que Jesús, en su exaltación, empieza a repartir lo más preciado del botín. Después de lo más preciado, seguirá repartiendo otras tantas cosas, pero lo más preciado es lo que aquí se refiere. Y lo más preciado que reparte Jesús en su exaltación del botín que ha ganado, en su humillación, lo más preciado que reparte es el ministerio de gobierno. El quíntuple ministerio de gobierno. El ministerio de gobierno es uno. Pero aunque es uno, ese quíntuple ministerio de gobierno está compuesto por 5 ministerios. 5 ministerios que para ser efectivos no pueden trabajar de forma independiente. 5 ministerios que para ser efectivos tienen que trabajar en la unidad del único ministerio. Hay un ministerio de gobierno, uno, que es quíntuple. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto es lo más preciado del tesoro que Jesús conquistó en su humillación y que está repartiendo en su exaltación. Pero vuelvo a incidir, este ministerio único es quíntuple. Pero no podemos olvidar que por ser quíntuple es único. La efectividad del único ministerio de gobierno establecido por Jesús, la efectividad de ese único ministerio quíntuple establecido por Jesús, está en que cada uno de los ministerios que componen el ministerio de gobierno entienda que no pueden operar de forma independiente. Tienen que operar dependiendo cada uno de los otros. A mí me encanta esto. ¿Sabéis por qué? Porque aquí Dios me está hablando de una de las rúbricas, de una de las firmas que garantizan que una obra es de Dios. Una de las rúbricas, una de las firmas que garantizan que lo hecho es de Dios, es esa firma que se podría definir de la siguiente manera: unidad en la diversidad. Esto es una firma divina. Esto es una firma que nos facilita reconocer si lo que vamos a ver es o no es de Dios. A Dios no le gusta la uniformidad. A Dios le gusta la unidad. Pero le gusta la unidad en la diversidad. Cuando digo que a Dios no le gusta la uniformidad, lo que estoy diciendo es que Dios no quiere, bajo ningún concepto, que todos seamos exactamente iguales. A Dios le gusta la unidad, pero respetando la diversidad. Esto es una lección que nos da Dios en la misma esencia de su ser, en la misma esencia de su existencia. Todos estamos de acuerdo en que Dios es uno. Y a la misma vez, todos estamos de acuerdo en que ese único Dios es tripersonal. Es unidad en la diversidad. ¿Recordamos cuando Dios establece el matrimonio? Y dice Dios, de los dos, habla de dos, de los dos hizo una sola carne. Él entiende el matrimonio como una unidad en diversidad. Es decir, que Dios reiteradamente en la Escritura nos muestra que es un amante de la unidad en la diversidad. Y eso queda plasmado también
en el ministerio de gobierno del que nosotros somos parte. Es un ministerio de gobierno quíntuple, y ese ministerio único de gobierno que es quíntuple, para ser efectivo necesitará trabajar en armonía, en el reconocimiento de los unos para los otros. Necesitará trabajar en humildad. Dice el texto sagrado que cuando Él está ahí en la exaltación y se dispone a repartir entre los hombres lo más preciado de su botín, saca lo más preciado y dice que estableció a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros. ¿Por qué esto es lo más importante del botín de guerra de Jesús? Esto es lo más importante porque esto, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, este único ministerio de gobierno quíntuple va a ser el encargado de perfeccionar a los santos que son la iglesia, para que los santos que son la iglesia hagan después la obra del ministerio. Esto es increíble. Mira si tiene importancia lo que acabo de establecer. Mira si tiene importancia el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Mira si tienen importancia cuando aprenden a trabajar en comunión, cuando aprenden a trabajar en tolerancia, cuando aprenden a trabajar de forma cooperante. Mira si tienen importancia que cuando aprenden a trabajar de esta manera, dependiendo los unos de los otros, entonces se convierten en la mano divina que perfecciona a la iglesia, para que la iglesia perfeccionada por la mano divina pueda hacer la obra del ministerio. Pero antes de adelantarnos, antes de llegar al hueso del mensaje, dejadme deciros algo más en esta introducción. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hubo un predicador hace muchísimos años que dijo que este quíntuple ministerio de gobierno podría estar perfectamente ilustrado en los 5 dedos de una mano. Por eso aquel predicador de renombre dijo: los 5 ministerios de gobierno trabajando de forma unida son la mano de Dios, que perfecciona a la amada, a la esposa, para que la amada esposa, perfeccionada por esa mano de Dios que es el quíntuple ministerio, pueda después, con efectividad, hacer la obra del ministerio. Y aquel predicador, José, decía que el dedo pulgar sería el dedo que representaría al ministerio apostólico, y que el dedo índice representaría al ministerio profético, y que el dedo corazón representaría al ministerio evangelístico, y que el dedo anular representaría al ministerio pastoral, y que el dedo meñique representaría al maestro. Y yo elogio la ilustración de este gran predicador. El pulgar al apóstol. Me gusta la ilustración, porque el dedo pulgar tiene la habilidad dada por Dios para poder tocar a cualquiera del resto de los dedos. Pero les toca con facilidad, ¿veis? Sin necesidad de esforzarse. El dedo pulgar puede tocar el índice, el corazón, el anular, el meñique. No necesita esforzarse. Puede hacer de maestro, puede hacer de pastor, puede hacer de evangelista, puede hacer de profeta. Este es el apóstol. Según el criterio de las Escrituras, el apóstol es el perito arquitecto. Así se autodefine San Pablo en su ministerio apostólico. Perito arquitecto. Está diciendo, el ministerio apostólico es aquel que es capaz de hacer planos, es el que es capaz de planificar las estructuras para que después la obra de Dios vaya creciendo, y vaya creciendo desde el conocimiento de las estructuras que el apóstol estableció. Dice el contexto de la Escritura en relación al ministerio apostólico que hay un ministerio apostólico que es especial, único, irrepetible. Es aquel que compusieron los 12 del Cordero. La Escritura habla también del apóstol San Pablo como apóstol a los gentiles, como un ministerio único e irrepetible. Y después habla de lo que son los apóstoles de la Iglesia. Todos son apóstoles, pero tan solo los 2 primeros
tienen inspiración divina, pero todos ellos tienen la capacidad de planificar. Y desde la planificación apostólica es después que la iglesia va creciendo. Cuando aquel predicador tuvo que hablar del ministerio profético, usó el dedo índice, que ha acertado también. ¿Por qué? Porque el dedo índice es el que señala. Los que hemos estado alguna vez en Barcelona y hemos visto la estatua de Cristóbal Colón señalando al Nuevo Mundo, está señalando con su dedo índice. De ahí le viene el nombre a este dedo, porque es el que indica. Y me parece que es una ilustración preciosa para el ministerio profético. Sencillamente porque el profeta es ese ministerio que se fragua en la soledad, que es como una especie de anacoreta que vive en clausura y que tan solo aparece del anonimato a la publicidad cuando es necesario marcar una dirección que los demás han perdido. No sé si recordáis a las páginas del Antiguo Testamento, cuando los reyes, que en el Antiguo Testamento eran el ministerio equivalente al apóstol en el Nuevo, cuando los reyes perdían el norte en Israel y no sabían muy bien qué hacer, no sabemos si asociarnos con los asirios, no sabemos si asociarnos con los egipcios, no sabemos si someternos a Babilonia o enfrentarla en batalla abierta. Y cuando el rey no sabía bien qué hacer, entonces el rey cogía a sus consejeros y decía: id a buscar al profeta, ya fuese Isaías o Jeremías o Ezequiel, id a buscar al profeta, a ver qué nos dice. Y entonces el profeta salía de ahí, del anonimato, y ocupaba el foco de la publicidad. Y el profeta decía: esto es lo que hay que hacer. Y marcaba la dirección. Decía el profeta: hay que combatir a Siria, o hay que aliarse con Egipto, o hay que rendirse delante de Babilonia. Marcaba la dirección que en aquel momento ningún otro tenía. Es por eso que el dedo índice representa también al profeta. El gran predicador después dijo que el dedo corazón, este dedo, representa el ministerio evangelístico. Si algo caracteriza a este dedo es que está más alto que todos los demás. Es el que mayor talla tiene. El que mejor se publicita, ese es el evangelista. A mí siempre me gustó el ministerio evangelístico. De hecho, siempre deseé haber sido evangelista. A mí esto de ser responsable me gusta poco. Es verdad, Paquito, no me gusta nada. Pero ser evangelista a mí siempre me encantó. Me encantó, ¿sabéis por qué? Porque el evangelista es aquel que engendra hijos, pero que después no los cría. Criar hijos tiene mucho costo. Engendrarlos, pues bien, está bien. Yo cuando he hablado alguna vez del evangelista, así, en un plan jocoso, he dicho: el evangelista es el playboy del ministerio del gobierno. ¿Por qué? Porque engendra hijos, pero no los cría. El evangelista es ese que llega al campo virgen, condenada ahí, y se pone a predicar, y le acompañan prodigios y señales y maravillas, y establece una iglesia. Engendra, 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 engendra. La luz, y la luz, y la luz, y la luz. Y de que son todos pequeñitos, dice: yo ya me voy. Y entonces entra el ministerio del pastor, que está representado, según aquel gran predicador, en el dedo anular. El dedo anular tiene la característica de ser el dedo donde los casados tenemos la alianza de compromiso. Es verdad, yo no la tengo. Tuve que vender en una de las crisis, no solo la mía, la de mi mujer también. Y desde entonces ella y yo nos dijimos: pues si nos queremos bien, ¿para qué queremos símbolos? Y decidimos no volverla a comprar. Pero el dedo anular suele ser el dedo donde colocamos la alianza, es decir, el compromiso. Porque ese es el pastorcico. El pastorcico es el que se compromete con la iglesia. El pastor es el que cría lo que dio a luz el evangelista. El evangelista llegó, engendró, dio a luz hijos y se marchó, pero ahí llegó el pastor para tener esa paciencia que le hace ir a un paso más lento, aunque puede ir a un paso más rápido. Porque el pastor de verdad dice: yo podría ir más ligero, tengo capacidad para ir más ligero, pero tengo ovejas paridas. Si las pongo a mi ritmo, al igual las mato. Y se queda ahí al ritmo de las ovejas. El pastor es ese que es capaz de conocer a cada oveja por nombre. El pastor es ese ministerio sufrido,
Es ese ministerio que llora con cada oveja, que se alegra con cada una de ellas. El pastor, para mí, personalmente, el pastor es, entre los 5 que componen el ministerio de gobierno, el más importante. Si el pastor funciona, funciona todo. Y si el pastor no funciona, no funciona nada. El pastor es ese ministerio sufrido, ese ministerio poco reconocido, pero vitalmente necesario. Y después, esa ilustración de la mano tiene por último al ministerio del maestro, que está simbolizado en el de Dominique. El de Dominique es ese, Eso es que llega donde los demás no pueden llegar. Inténtalo con el apóstol, inténtalo, te puede dañar el tímpano, pero este sí lo hace bien. El ministerio profético es aquel que es capaz de entrar en las profundidades de la revelación sagrada y es capaz de trazar de una forma recta lo que son las verdades de la palabra del Señor para que el pueblo no se equivoque. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, este es el quíntuple ministerio de gobierno, un solo ministerio quíntuple. Ahora bien, la efectividad de este quíntuple ministerio, la efectividad para poder perfeccionar en bien a la iglesia estará en que sepan trabajar en cooperación, en que sepan trabajar en armonía, en que sepan trabajar en reconocimiento, en que sepan trabajar en tolerancia, en que sepan trabajar en humildad. Y todo esto que yo he dicho es contrario al ego personal. Alguna vez me he preguntado, Señor, ¿tienes tú acaso humor negro? Porque parece Dios tener humor negro. ¿Cómo es posible que en una misma mano seas capaz de meter a un profeta y a un pastor, a un evangelista y a un maestro? No hay nada más antagónico que un profeta y un pastor. El pastor es el que está ahí todos los días. Pico y pala, pala y pico, pico y pala, pala y pico. Y nadie nunca lo elogia, nadie nunca le bate palmas. No aparecen los carteles anunciándose. Pico y pala, pala y pico, pico y pala. El lunes y el martes, el miércoles y el jueves, el viernes y el sábado, el domingo y vuelta a empezar. Todos los días de la semana, todas las semanas de los meses, todos los meses de los años. Y ahí está, sin reconocimiento. Pero llega un día y aparece el profeta. Ese que está ahí, que es una anacoreta, que no se junta con nadie, que no tiene sociabilidad. Ahí está, apartado, como en el claustro. Pero aparece un día y cuando aparece como que viene con un halo de gloria. Cuando aparece el profeta, toda la iglesia, ¡ay, que viene el profeta! Y aparecen los carteles en las redes sociales. Tenemos al hermano fulano, profeta del Señor. Y toda la iglesia expectante. Y aquel día el pastor ve que la iglesia se le llena. Y el pastor en el reino me dice, ¿será posible? ¿Será posible? Yo escondí aquí, pico y pala, pala y pico, pico y pala, pala y pico. Y ahora llega gente que no conoce a ninguna violea, que no conoce a ninguna, que no ha sufrido con ella, que no ha llorado, no se ha reído. Aparece ahí. Se desprende de la oscuridad, aparece como ese halo, y toma el púlpito, y dice, y con que diga nada más, con que diga toda la iglesia, ay, mira, ay, qué unción tiene, y que le brilla la cara, y nada más que ha dicho, pero toda la iglesia. Y ahora trae la revelación. Benditos los profetas que traen esa revelación. Benditos los profetas que marcan dirección cuando nos quedamos sin visión direccional. Benditos ellos. Pero estoy hablando de las contrariedades. Y ahí está el pastor, se recorta la figura del pastor ahí en un rincón de la iglesia. El profeta está aquí. Y el pastor está diciendo, será posible. Será posible. Todos los días pico y pala, pala y pico, pico y pala, pala y pico. Será posible, estoy en sus hospitales, estoy en sus funerales, estoy en sus alegrías, estoy en sus penas. Y está llegado, no lo conocen de nada, no ha hecho nada. Se pone en el púlpito. ¿Veis? Pero si esto ocurre entre el profeta y el pastor, ¿qué me decís entre el evangelista y el maestro? El evangelista ese, el
El evangelista no quiere juntar gente. El evangelista hay que juntar gente. Aquí hay que poner gente en el banco. Bancos vacíos, no. Mucha gente, mucha gente. El evangelista lo que quiere es generar. Muchos niños. El evangelista no selecciona. No le pidas a un evangelista que seleccione. No le pidas a un evangelista que entienda eso de que los privilegios hay que dárselos a los que asumen responsabilidades. No le pidas eso a un evangelista. No lo tiene, no le fluye en su ministerio. El evangelista lo quiere recoger gente. Gente que está en las tinieblas y que venga a la luz. Gente que está en las tinieblas y que venga a la luz. Él que puede traerlos a la luz de las tinieblas. No se preocupa en limpiarlos, ni en peinarlos, ni en maquillarlos, no. Él lo que quiere es que de las tinieblas vengan a la luz. Y cuando el evangelista está acumulando y acumulando y acumulando, ahí aparece el maestro. No, el maestro es ese profesional de la escritura, es ese hombre teólogo que conoce lo que son todos los matices profundos de la doctrina del Señor. Y cuando ve al evangelista que acumula y acumula y acumula sin hacer diferencia de nada, entonces el maestro empieza con esa crítica velada y dice: el maestro, será posible, pero este no sabe que los privilegios son para los que asumen responsabilidades. Pero este no sabe que después de nacer de nuevo hay que crecer. Pero este no sabe que para crecer hay que dar la doctrina exacta y puntualizada. ¿Por qué hace eso el maestro? Porque es lo que le sale de su ministerio. ¿Por qué hace lo contra el evangelista? Porque es lo que le sale de su ministerio. Y yo entonces le tengo que preguntar a Dios, ¿qué pasa? ¿Te ríes de nosotros? ¿Te gusta vernos ahí enfrentados a los cinco? ¿Te gusta vernos, no? A ti te agrada, yo veo que te sientas en el cielo y mira, hay que ver, tiene un humor negro. Pero realmente no es que Dios tenga humor negro, realmente no es que Dios se ría de los enfrentamientos que pueda haber entre un profeta y un pastor, un evangelista y un maestro, no. Lo que realmente Dios nos quiere dar a entender es: he creado un único ministerio de gobierno y lo he hecho quíntuple con ministerios tan distintos, en ocasiones tan opuestos. Lo he hecho así para que aprendan a tolerarse, para que cultiven tolerancia hacia aquel que es distinto, para que aprendan a que necesitan del otro para poder ser efectivos, y aprendiendo que dependen del otro, generen tolerancia, y la tolerancia les dé a luz reconocimiento hacia aquel que no es igual, y el reconocimiento con la tolerancia y con la dependencia les haga ser humildes y puedan pisotear su ego. Porque no hay ministro, ya sea apóstol o profeta, evangelista, pastor o maestro, que vaya a ser efectivo en el don que Dios le dio si no cultiva previamente el fruto de la humildad. Aprended de mí, que soy el apóstol de los apóstoles. No dijo eso. Aprended de mí, que soy el profeta de entre los profetas. No dijo eso. Aprended de mí, que soy el evangelista por excelencia. O aprended de mí, que soy el pastor como no hay otro. O aprended de mí, que soy el maestro que conoce la profundidad de la esencia de las escrituras. No dijo nada de eso. Él dijo: aprended de mí. Y se lo dijo a quién. ¿Quiénes fueron los receptores de esa palabra? No la iglesia, sino el cuerpo ministerial. Aprended de mí. Y se descubre el Señor: esto tenéis que aprender. Aprended de mí. No está hablando de don, está hablando de un fruto. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero en ocasiones a nosotros nos cuesta horrores reconocer al distinto. Nos cuesta horrores entender que dependo de este otro para ser efectivo. Nos cuesta horrores, porque pisotear el ego es doloroso. Pero hoy te digo que además de doloroso es necesario, porque si no practicamos la humildad, no importa la grandeza del don que Dios nos dio, estamos condenados a fracasar y a no ser efectivos en la tarea que Dios nos encomendó. Y si estáis entendiendo eso, levantad vuestras manos, gritad un poderoso y un vivo: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora bien, si conseguimos trabajar en armonía, reconociéndonos, dependiendo unos de otros, tolerándonos, siendo humildes, si aprendemos a trabajar los unos con los otros, entonces seremos la mano de Dios. Y esta mano de Dios
dice el texto sagrado que esta mano de Dios va a ser capaz de perfeccionar a los santos. Esto es para morirse. Perfeccionar a los santos. Los santos son la iglesia. Acerca de esto no tenemos discusión posible. Y me está diciendo Dios que el ministerio de gobierno, compuesto de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, trabajando de forma coordinada, será capaz de perfeccionar a la iglesia. A ver, ¿me está diciendo Dios acaso en esta revelación? ¿Me está diciendo acaso Dios en esta revelación que ha puesto en mis manos, que ha puesto en tus manos lo más preciado de su corazón? ¿Que ha puesto en nuestras manos lo que más caro le costó? Eso está diciendo este texto. Está diciendo que Jesús en la exaltación toma el quíntuple ministerio de gobierno, lo establece en apóstoles, en profetas, en evangelistas, en pastores, en maestros, y lo establece con un para qué. Y el para qué del establecimiento del único ministerio quíntuple de gobierno es que ese ministerio quíntuple de gobierno perfeccione a los santos, que es el equivalente de la iglesia. Esto es para grabarlo en letras de oro, ponerlo en un lugar donde lo podamos ver e inclinarnos todos los días ante esta verdad. Porque me está diciendo Dios que nos ha establecido a ti y a mí como ministros de gobierno para que perfeccionemos a la doncella que Él dio a luz en el paritorio del Calvario. Todos estamos de acuerdo que lo que más le costó a Dios en la persona de Jesús fue la iglesia. La iglesia le costó a Dios deformarse eternamente, dice la Escritura, y dejando la forma de Dios, tomó la forma de siervo. Dejar una forma para tomar otra forma es deformarse. Por causa de dar a luz a la iglesia, Dios nunca volvió a ser como era. Lo más preciado que Dios tiene, lo que más caro le costó, es la iglesia. La iglesia le cuesta a Dios despojarse de toda su gloria. Se quitó su corona, tiró el cetro, se despojó del manto, le dio una pata al trono y se vistió de pordiosero. La iglesia provocó que el Dios grande se hiciese pequeño. La iglesia ha provocado que Dios se haga un pequeño embrión en la persona del Hijo y que por la obra del Espíritu Santo se introduzca en el vientre de María Virgen. La iglesia ha provocado que la persona y naturaleza divina del Verbo en el vientre de María, por la obra del Espíritu Santo, asuma una naturaleza humana, cuerpo, alma y espíritu, que une a su persona y naturaleza divina. La iglesia ha provocado que el Verbo encarnado esté 9 meses gestándose en el vientre de una mocita israelita. La iglesia ha provocado que Él aparezca en el mundo que creó por el método del alumbramiento. La iglesia ha provocado que Él tenga por cuna un pesebre donde comen las mudas bestias de carga y por habitación de nacimiento una cuadra. La iglesia es la que ha provocado que Él pierda la conciencia de saber quién es y no la recupera hasta los 12 años de edad, cuando es capaz de decir: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. La iglesia ha provocado que aquel que en su preexistencia daba paseos eternos, ahora necesite a un triste carpintero que le enseñe a caminar. La iglesia es la que ha provocado que el Verbo hecho carne tenga que experimentar en carne propia, valga la redundancia, todas las limitaciones que por inherencia tiene el ser humano. Es la iglesia la que ha provocado que Él camine y experimente el cansancio. Es la iglesia la que ha provocado que Él no ingiera alimentos y experimente la sensación del hambre.
Es la iglesia la que ha provocado que él no tome líquidos y sienta la sensación de la sed. Es la iglesia la que ha provocado que aquel que en su preexistencia le decía a los israelitas, llevad entre vuestros utensilios personales una estaca, para que cuando os volváis a hacer vuestras necesidades las cubráis, porque yo soy Dios santo, habito en medio del campamento y no puedo ver excremento humano. Aquel que en su preexistencia no podía ver excremento humano en su humanidad, ha tenido que tener desechos. Yo sé que esto es grotesco, pero quiero realzar lo que voy a decir a continuación. ¿Eres capaz de verle en la estercolera, en cuclillas? Eso lo ha provocado la iglesia. Es la iglesia la que ha provocado que le besen la barba. Es la iglesia la que ha provocado que le llenen la cara de esputos. Es la iglesia la que ha provocado que le den de bofetadas y de puñetazos. Es la iglesia la que ha provocado que le tachen de comedor, de bebedor, de demonio, de amigo, de pecadores. Es la iglesia la que ha provocado que le abran las manos y los pies. Es la iglesia la que ha provocado que le coronen de espinas, que le flagelen las espaldas, que le queden en una cruz de maldición suspendido durante 6 horas entre el cielo y la tierra. Es la iglesia la que ha provocado que se haga pecado. Madre de mi vida, hacerse pecado, qué profundidad. Todo el pecado de la humanidad recayó sobre su presente cuerpo. Es la iglesia la que ha provocado que él reciba toda la ira divina. Porque él pagó el infierno de los que se salvan y de los que se pierden también. Por eso el apóstol le dice a Timoteo en relación a Jesús: eres el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Ha pagado el infierno de los que creen y de los que no creen. En la cruz hay provisión de salvación para todos. Él llevó el infierno de los que nos vamos a salvar y llevó el infierno de los que se van a condenar. Pero no solo ha hecho pecado, ha llevado toda la ira divina. Es que por causa de la iglesia ha tenido que sufrir todo esto sin el amparo de su amado. Y ahora, de que ha parido a la iglesia en el paritorio del Calvario, ha tomado a la iglesia, que la ha parido él en el paritorio del Calvario, y ha tomado a la iglesia y ha dicho: tomad, para que la perfeccionéis. Yo no sé qué es lo que más te ha costado aquí en la vida, no sé qué es lo que más te ha costado aquí en la vida, no lo sé, pero piensa en lo que más te ha costado en la vida. Seguramente todos estamos pensando en nuestros niños, estamos pensando en nuestras niñas, estamos pensando en nuestros nietos. Mira lo que más te cuesta en la vida, mira lo más preciado que hay en tu casa. Dime, ¿a quién se lo darías? ¿En qué manos lo pondrías? Tienes tanta importancia, que Dios ha puesto a la niña, a la doncella que dio a luz en el Calvario, en tus manos. Y estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que perfeccionasen a los santos. Nos ha constituido perfeccionadores de lo que Él dio luz. Ahora bien, el texto sagrado dice que somos perfeccionadores de lo que Él dio luz. Esposos no, Nos concedió el privilegio de perfeccionar a la doncella. Es decir, nos concedió el privilegio de peinarla bien, nos concedió el privilegio de maquillarla, nos concedió el privilegio de vestirla como toca, nos concedió el privilegio de ponerle los zapatos, nos concedió el privilegio de decirle: señorita, así es como se anda. Nos concedió el privilegio de enseñarla a comer, nos concedió el privilegio de presentarla en sociedad. Pero no nos dio el privilegio de posesionarnos de ella. Somos eunucos. ¿Saben por qué los reyes entregaban a sus reinas para ser perfeccionadas en belleza a gente que era eunuca? Para que nunca tuvieran el mal pensamiento de posesionarse de aquello que tan solo tenían que embellecer. No hace falta que les diga lo de eunuco, ¿verdad? Eunucos. Para que a ninguno se le subiese el humo a la cabeza
y se pensase, ya que está la reina aquí, soy el que la está maquillando y el que la está enseñando y el que la está vistiendo. No sea que tengas un día un mal pensamiento y quieras posesionarte de ella. Y cuando aquel tenía el pensamiento, el estilista del mundo tenía el mal pensamiento, decía, ah, eso no puede. Tú eres eunuco. Me duele el corazón cuando veo a un ministro de Dios decir, ¡mi iglesia! ¿Tú qué? ¿Tú qué? Me duele el corazón cuando veo hombres que se posesionan de la iglesia. Cuando veo hombres que no tienen cualidades ministeriales en ciertas áreas, porque nadie tiene todo. A ver si entendemos esto. Me duele el corazón cuando veo hombres que son carentes en ciertas áreas del ministerio, porque todos tenemos carencias, porque ninguno tenemos un título de ministerio completo en nosotros. Pero me duele el corazón cuando esos hombres no reconocen sus limitaciones. Y por orgullo y por ego, y porque se creen que la iglesia es suya, cierran la puerta cada canto a aquellos que pueden aportarle a la iglesia lo que ellos no recibieron para aportar. Pero esto no entendieron. El único ministerio íntimo. Tú puedes ser pastor, pero no eres profeta. Tú puedes ser pastor, pero no eres evangelista. Tú puedes ser pastor, pero no eres maestro. Mantén tu pastorado. Sé consciente de lo que recibiste. Y sé consciente de lo que no recibiste. Y abre las puertas. Y que entre el profeta. Y que entre el evangelista. Y que venga el maestro. Que aporte su ministerio y después se vaya. Y te pegas tú. ¿Por qué tantos complejos? Porque son complejos. Tenemos una inferioridad. El no reconocer la diversidad en la unidad. Mi iglesia es su iglesia. Somos eunucos, estilistas, que perfeccionamos, embellecemos a la iglesia. Pero a mí me encanta cuando Dios me hace saber en este texto sagrado que yo soy un eunuco. Hablando simbólicamente, ¿se entiende? Cuando me hace saber esto, Dios, cuando a mí se me esclarece la luz del conocimiento sabiendo esto, yo me dignifico. Digo, Dios de mi vida, me sorprendes. Que hayas puesto en mis manos lo que tanto te costó me sorprende. Y me hace saber algo. ¿Tienes tú más fe en mí de la que yo tengo en ti? Porque hay que tener mucha confianza en alguien para poner en sus manos una ida propia. Hay que tener mucha confianza en alguien para poner en sus manos lo que más te costó. Capo, yo hubo un momento en mis pastoreos que dejé de llevar a mis niñas. Yo tengo dos hembras que ya están casadas, tienen hijos, que son mayores. Pero cuando empezaron a ser mocitas, cuando empezaron a tener 13, 14, 15 años, yo ya no venían conmigo a los pastoreos. ¿Y las dejaba dónde? Yo tenía que buscar unas manos de confianza donde dejarlas. ¿Sabes dónde las dejaba? Las manos de mi padre. Allí las dejaba yo. A mi carne y a mi fe. Mi padre los dejaba yo. ¿Por qué? Porque yo iba tranquilo. Porque yo sabía que mi padre era como yo. Era como mi padre. Él las cuidaba como las cuidaba yo. Pero no las podía dejar en otras manos. Yo no las dejaba en manos de un amigo, por más amigo que fuese. No. En manos de un conocido. No. En manos de un primo. No. Yo la tengo que dejar en alguien en quien confío mucho, mi padre. Yo cuando veo a Dios que me deja a su iglesia en mis manos, yo digo, madre mía, pero ¿cómo confías tanto en mí? Es que confías tú más en mí de lo que yo confío en ti, tienes tú más fe en mí de la fe que yo tengo en ti. ¿Cómo es posible que me deje esto en mis manos, esto que es tan preciado, esto que costó tanto? Pero no te acuerdas que soy barro, no te acuerdas que soy barro. ¿Te acuerdas o no te acuerdas que soy barro? ¿Te acuerdas de mis debilidades? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Te acuerdas de mis imperfecciones o no te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo resquebrajable estoy o no te acuerdas? Y dice, yo me acuerdo de todo, sé que eres barro, imperfecto y resquebrajado, lo sé. Pero yo pongo mi gloria en vasos de barro y por eso confío en ti. Porque no se trata de lo que tú eres, se trata de lo que Dios puso en ti. Dice el apóstol San Pablo en relación a esto que estoy hablando en la primera carta
a los Corintios, en el capítulo 3, verso 9, dice el apóstol San Pablo que nosotros, los ministros, somos colaboradores de Dios. ¡Oh, colaboradores! Eso dice el apóstol. Dice, somos colaboradores de Dios. Había una discusión y el apóstol entra a traer la solución. Había una discusión. Y que es Pablo, y que es Apolo, y que es Cefa. Y él dice, ya, tranquilo, disculpen más. Voy a decir yo lo que es Pablo y Apolo y Cefa. Voy a decir lo que es el lobo, y lo que es el capo, y lo que es el Paco, y lo que es el otro lobo, y lo que es el José. Voy a decir lo que sois todos vosotros, dice San Pablo. Dice, soy colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Me ha dicho Dios que yo soy colaborador suyo. Eso me ha dicho Dios. Me ha dicho Dios, Lolo, tú eres mi colaborador. Eso me ha dicho Dios. Eso me ha dicho Dios. Dios me ha dicho, Lolo, eres socio minoritario de la empresa de la que yo soy el jefe. Me ha elevado la dignidad. Cuando me ha dicho que soy su colaborador, me ha elevado la dignidad. Soy socio minoritario de la empresa de la que eres el jefe. Y en esa colaboración a la que Dios me llama, me permite perfeccionar a su iglesia. Ahora bien, esto de perfeccionar, ¿qué es? Además del simbolismo del estilista, ¿realmente qué es esto de perfeccionar? Perfeccionar es pulir defectos y potenciar virtudes. Esto es perfeccionar, pulir defectos, potenciar virtudes. Nosotros en nuestro ministerio de gobierno tenemos que estar mirando y conociendo a cada una de nuestras ovejas. Hay una ilustración en un libro que yo leí hace muchos años, en la que se contaba que un pastor en Israel era tan pastor de sus ovejas, de ovejas literales, era tan pastor de sus ovejas, que hasta el pastor le lanzó un reto al resto de los pastores y les dijo, conozco también a mis ovejas, también las conozco, que me podéis poner en el centro, podéis mezclar mi rebaño con 5 rebaños, y cuando yo levante la voz llamando a mis ovejas por nombre, cada una de ellas saldrá del rebaño del que está y vendrá a donde estoy yo, porque conocen la voz de su pastor. Se puso en el medio y empezó a llamar a cada oveja por su nombre. Tenía un rebaño de más de 100 ovejas y las llamó a cada una por nombre. Cada oveja salió del rebaño en el que estaba mezclada y se vino donde el pastor. Aquel pastor dobló la apuesta y dijo, me podéis tapar los ojos ahora, sentadme en una piedra, traedme cada oveja, dejadme tocarle la cara, y tocándole la cara diré el nombre de la oveja. Y empezó a tocar la cara de la oveja, y tocando la cara con los ojos tapados fue mencionando el nombre de cada oveja que él tenía en su rebaño. Conocía perfectamente a sus ovejas. El ministerio de gobierno, para realmente perfeccionar en su calidad de colaborador, tiene que conocer perfectamente a las ovejas. ¿Y las tiene que conocer para qué? ¿Para conocerlas? No. Las tiene que conocer para pulirle los defectos y para potenciarle las virtudes. Las tiene que conocer para ubicarlas en el sitio correcto que tienen que ocupar dentro del cuerpo de Cristo. Pero para eso hace falta invertir tiempo y esfuerzo. ¿Me permitís una libertad? Hoy día, el mundo pastoral no está dispuesto a invertir ni tiempo ni esfuerzo en conocer a sus ovejas, en conocerlas como hay que conocerlas, en conocerlas para poder ejercer de colaboradores de Dios, perfeccionando, potenciando virtudes y puliendo defectos. Conocerlas en esa intimidad, requiere una alta inversión de tiempo y de esfuerzo. Hay que conocer muy bien a una persona para saber los defectos que tiene y podérselos pulir. Hay que conocer muy bien a una persona para conocer las virtudes que tiene y podérselas potenciar. Mirad, cuando las iglesias nacen, cuando los miembros de cada iglesia nacen al Señor, el nuevo nacimiento se efectúa en un minuto. Te arrepientes, confiesas a Jesús como Salvador, reconoces a su persona y a la obra que hizo, e inmediatamente el Espíritu Santo viene a vivir en el espíritu humano. Eso se hace en un momento, pero después el crecimiento es algo progresivo que necesita de muchísimo tiempo. Y los que cooperan con Dios para facilitar ese crecimiento es el ministerio de gobierno.
Tú fuiste establecido en la iglesia en la que estás precisamente para esto, para cooperar con Dios en el crecimiento de cada oveja que Dios en tu mano entregó. Pero claro, para hacerlas crecer, tienes que conocer los problemas que tienen a nivel físico. Tienes que conocer los problemas que tienen a nivel anímico. Tienes que conocer los problemas que tienen a nivel espiritual. El ser humano es tripartito. Hay problemas en el espíritu, hay problemas en el alma, hay problemas en el cuerpo. Y el pastor necesita conocer muy de cerca a la oveja para saber si el problema que le impide crecer está en el cuerpo, o si el problema que le impide crecer está en el alma, o si el problema que le impide crecer está en el espíritu. Pero para eso se necesita tiempo y esfuerzo, dedicación. Para eso se necesita, según cuentan los señores, se necesita sanidad interior. Así le dicen. Nosotros lo llamábamos de otra manera, la visita pastoral. La visita pastoral que se ha perdido. Que ya nadie visita. Que yo no soy partidario de la visita, del visitar por visitar. Que no. Yo soy partidario de la visita que ejerce de oficina pastoral para impartir sanidad interior. Nuestro pueblo es como es. A nuestro pueblo no le puedes poner un cartel en el que diga de 7 a 8 los lunes, miércoles y viernes sanidad interior en la oficina pastoral. No va nadie. Eso puede funcionar en otros pueblos. En el nuestro no. En el nuestro funciona llevar a la oficina tú hasta la casa de la oveja. No funciona esa visita. Esa visita que lo que quiere es intimar con aquel que está pastoreando. Y que le observas, y que le miras, y que ves su trayectoria, y que te preocupas, ¿por qué no crece este? ¿Este por qué no crece? Tiene un problema en su físico, tiene un problema anímico, tiene un problema espiritual. Y ahora tú, como colaborador de Dios, porque estás dotado, tú has sido dotado por Dios. Si Dios dice que eres colaborador y perfeccionador, si Dios dice que eres Jesús, es porque te ha dotado para hacerlo bien. Dios no se ríe de nosotros. Dios no te da una comisión para que hagas algo y te queda viudo de lo que son las herramientas para hacerlo. Dios no funciona así. Si Dios te manda es porque te da las herramientas para hacer bien aquello que te mandó. Dios no se burla de sus siervos. Si Dios ha dicho que eres un colaborador, si Dios ha dicho que eres un perfeccionador, tú estás capacitado para ir ahí, para observar, para discernir dónde sería el problema y para sacar de entre tus enseres pastorales lo que es la medicina para sanar lo que impide el crecimiento. Perfeccionar, pulir defectos, potenciar virtudes. Hay pastores hoy que no quieren pulir defectos. Hay pastores hoy que nada más quieren ovejas buenas. que vengan los buenos, que vengan los buenos. No, tenemos la sombra de muchos problemas. O sea, os lo voy a decir, venga, os lo voy a decir. Yo sé que aquí no, pero aquí el Paco me ha dicho que va, aquí nosotros somos... Pero por ahí. ¿Sabéis que hay pastores que se alegran que haya ovejas que no vayan a la iglesia? Porque como son un poquito complicados, son un poquito así de esquinados, no vienen y dicen, pues mejor que no vengan, mejor si no más que tengo problemas, ¿para qué no quieren? No quiero que vengan, porque es verdad que igual son problemáticos, pero el problema está en que tú no quieres invertir tiempo y esfuerzo, en que no te quieres remangar, en que no quieres ver dónde está lo que provoca que este no crezca. No quieres ver el defecto y ser capaz de apartarlo para encontrar la virtud debajo del defecto. Porque todos los que nacieron de nuevo tienen virtudes que Dios puso en ellos para realizar la tarea que como miembros de iglesia Dios les encomendó. Pero necesitas invertir tiempo, necesitas invertir esfuerzo. Es muy fácil dejar al que tiene demasiados defectos en el camino y seguir caminando tan solo con los que manifiestan virtudes. Eso es fácil. Eso no es de pastores. Eso es de asalariados. Pero el pastor se detiene con el que está enfermo. Investiga dónde está la enfermedad y le recupera. ¿Se acuerdan ustedes, por ilustrar esto último que estoy diciendo, se acuerdan ustedes de aquel pastor egipcio del que no conocemos el nombre?
¿Y se acuerdan ustedes de David, el pastor de los pastores del que sí conocemos el nombre? En ese pasaje del que les voy a hacer alusión ahora, hay dos pastores, un egipcio anónimo y David. Es aquel pasaje en el que han asaltado la aldea donde vive David mientras que estuvo con los filisteos cuando han asaltado Siclag. Y él viene de allí del monte Gilboa, que lo han echado de la guerra, no le han permitido participar. Y de que llega se encuentra con la desagradable noticia de que ha visto a alguien que ha asaltado la ciudad en la que él vivía con sus parientes y se han llevado sus pertenencias, se han llevado su ganado. Y lo que es peor, se han llevado las mujeres de todos ellos, los joselitos se han llevado a las mujeres. Imagínate, se llevan a la mujer. A ver qué hacemos tú y yo sin ella. Pues nos preocupamos. Y se preocuparon tanto aquellos que los valientes de David empezaron a pensar y dijeron: la culpa la tiene David, la culpa la tiene David, que nos ha llevado un testigo. Y estuvieron pensando en coger piedra para apedrearlo. Y David, que le ve las intenciones, se va a hablar contigo y dice: mira, ve, de aquí a poco me apedrean. ¿Los persigo o no los persigo? Le dice Dios: persíguelos, si no los van a apedrear, persíguelos. Y se va a perseguirlos para recuperar a sus mujeres. Una cosa muy elogiable, ¿no? Y a recuperar a las mujeres. Hay algunos que le quitan las mujeres, bueno, se las han llevado. Pero aquellas tenían que ser buenas mujeres, tenían que ser buenas porque se las han quitado y se han ido a buscarlas. Y se han ido a buscar a las mujeres. Y cuando David se ha ido a buscar a las mujeres con los 300 valientes, ya conocéis el texto, dice que se ha encontrado a uno tirado en el camino. Ahí estaba, en el camino tirado. Y ayer me ha dicho: ¿qué te pasa? ¿Quién eres tú? Dice: yo soy el siervo de un egipcio, yo soy un siervo egipcio de una malecita, así era la historia. Yo soy un siervo egipcio de una malecita. Y yo aquí tirado. Dice: mi amo en la malecita que me ha visto enfermo y ha dicho: como está enfermo, no me impide ir al ritmo que yo quiero, así que como ralentiza el ritmo del resto, lo quedo tirado. Eso no es de pastores, eso es de asalariados. Hay pastores que quieren ir a un ritmo y dicen: el que no siga el ritmo, que se quede en la cuneta. El que no siga el ritmo, que se quede en la cuneta. El que no siga el ritmo, que se quede en la cuneta. Eso no es de pastor, el pastor es Jacob. Que le dice al hermano, dice: vamos ligero, que dice: no puedo, que las tengo aquí para ella, yo tengo que ir al paso del ganado. Pero este no tenía entrañas de pastor de la valecita, José. Le dice: como no mira el ritmo, pues está enfermo y lo deja tirado. Estaba enfermo, es decir, tenía defectos. Pero el pastor David sí se detiene con él. Y mira cómo lo recupera, mira lo que le da. Trae un vaso de agua, una torta de pan, poco agua, un poco pan. Sí que a veces recuperar a la gente es mucho más sencillo de lo que creemos. Poco agua, un poco pan, y lo recuperó. Y mira lo que hace el pastor David de aquel enfermo que dejó el pastor David, de un enfermo que aparentemente ralentizaba el progreso del pueblo, y uno de estos le da un poco de pan, le da un poco de agua. ¿Y qué hace de él David? Hace de él uno que dirige al pueblo de Dios. Porque le pregunta a David de que lo recupera, y dice: ¿por dónde se fueron? Dice: por aquí se marcharon. Y marcó la dirección que el pueblo tenía que seguir. De un moribundo hace uno que marca el camino que el pueblo de Dios tiene que seguir. ¿Por qué? Porque se detuvo con él. Entonces yo esta tarde te digo: si Dios te dio la dignidad de ser colaborador, si Dios te dio la dignidad de señalarte como perfeccionador de la iglesia, ejércelo, pero con el pack completo. No solo es potenciar virtudes, es también pulir defectos. Y los que me estén entendiendo, levanten por favor su mano a lo alto, griten un poderoso y un vivo: ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fuerte aplauso para el Señor. Voy a terminar diciéndoos algo que quizás vaya a ser como una losa pesada sobre nuestra responsabilidad pastoral. Mirad, si Dios nos ha llamado a perfeccionar a los santos y nos ha dignificado colocándonos el título de colaboradores, si eso es así, y ciertamente lo es, yo aquí esta tarde os tengo que decir que la efectividad de la iglesia va a depender de la seriedad con la que ejerzamos el ministerio. La efectividad de la iglesia tuya depende de la seriedad con la que tú ejerzas el ministerio. Si tú ejerces el ministerio de una forma distraída, la potencialidad de la iglesia no va a emerger.
Pero si tú ejerces el ministerio con la seriedad y dedicación de vida, entonces la efectividad de la iglesia llegará a su máxima potencialidad. Sí, estoy diciendo lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que si tú ejerces de forma descuidada tu pastoreo, la iglesia no alcanzará la medida de gloria que Dios le entregó. La medida está ahí, la potencialidad está ahí, pero que la potencialidad se emerja depende de la seriedad y dedicación con la que tú ejerzas tu ministerio. Le dice Dios a Adán: Adán, eso que te he entregado y donde yo te he puesto es el huerto del Edén. No hay un lugar más paradisíaco y mejor que ese. Pero mirad lo que le dice Dios a Adán. Dice: escucha esto bien. Labra y cuida el huerto. ¿Cómo? Pero el huerto no ha salido de tus manos. No está en perfección. Dice: sí, pero lábralo y cuídalo. ¿Labrar qué es? En términos agrícolas. Cuando uno labra, ¿qué hace? Cuando uno labra, lo que hace es que saca el fruto de la tierra. Y cuando uno cuida, ¿qué hace? Está alerta para que no haya nada que venga a estropear lo que te han entregado para guardar. ¿Sí o no? Y Dios ha dicho: labra y cuida el huerto. Le está diciendo: el huerto está en perfectas condiciones, pero está en perfectas condiciones potencialmente. A ver si explico bien esto. El huerto está en perfectísimas condiciones, pero está en perfectísimas condiciones potencialmente. Tú, Adán, como colaborador, como perfeccionador de lo que yo he puesto en tus manos, tienes que labrarlo. Y en tu labranza tú vas a sacar hacia el exterior lo que en el huerto ya hay potencialmente. La potencialidad en el huerto estaba en el subsuelo. Pero Adán, en su labranza, en la seriedad y dedicación de su labranza, iba a sacar del subsuelo la potencialidad que había para hacerla manifestarse exteriormente el fruto. Pero no solo tenía que labrar para sacar el fruto que potencialmente ya estaba en el subsuelo, es que además no tenía que guardar el huerto, tenía que estar alerta. ¿De qué tenía que guardar el huerto? De la serpiente. No lo guardó muy bien porque la serpiente entró. San Pablo se va de la obra que ha quedado establecida en Éfeso. Se reúne con los ancianos en Mileto. Y le dice San Pablo a los ancianos reunidos: mira, chachos, que os voy a dar una profecía, hombre, que es una profecía. Y de que yo me vaya, de que me vaya yo, de que yo me vaya, los lobos entrarán en mitad del rebaño y se llevarán las ovejas. De que me vaya yo, ha dicho. Le está diciendo: mientras que yo he estado, he sido tan eficiente. Muy bien. En el ejercicio del ministerio, tan eficiente he sido, que he mantenido a todos los lobos a 100 kilómetros de la redonda. No es que no estuviesen los lobos, es que había un pastor de verdad. Muy bien. Ahí estaba con la onda preparada, con el callado. ¡Los lobos! Mientras que yo estaba. Dice: pero desde que yo me vaya. ¿Qué les estaba diciendo? No os veo competentes. De que yo me vaya, sé que lo que yo he mantenido fuera para adentro. No os veo. No os veo dedicados. No os veo con intensidad. No os veo ejerciendo el ministerio con seriedad. No os veo usando el púlpito como un lugar de instrucción. Os veo usando el púlpito como un lugar de exhibición. ¡No os veo cuidando a las ovejas como perfeccionadores! ¡Os veo como aquellos que se enseñorean sobre aquello que le ha dado para hacer! Eso les estaba diciendo el apóstol San Pablo. Mientras que yo he estado, no ha visto cómo se acerque. Lo que Dios nos ha entregado es para que lo cuidemos. La efectividad de la iglesia va a depender de la seriedad y la intensidad con la que ejerzamos nuestro ministerio. Lo que Dios ha puesto en la iglesia va a emerger dependiendo de que tú seas serio en el ejercicio del pastorado que Dios te entregó. ¿Entendieron eso, sí o no?
Ya, lo voy a decir de otra manera. Lo voy a decir de otra manera. Para que la losa sea más pesada. Lo voy a decir de otra manera. Nosotros, voy a terminar brevemente. Ya sé que tenéis hambre. Pero lo tengo que decir de esta manera. Nosotros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, el ministerio quíntuple de gobierno, la parte excelente del tesoro que Jesús en su humillación conquistó y empezó a repartir. Nosotros, el quíntuple ministerio de gobierno, nosotros, como colaboradores, como perfeccionadores de lo que Dios dio a luz en el Calvario, nosotros tenemos una parte fundamental en el buen funcionamiento del organigrama, de la estructura del reino de Dios. Lo que estoy diciendo con esto es que el organigrama y la estructura del reino de Dios, que es la iglesia, funciona bien si nosotros somos capaces de ejercer bien nuestra labor de colaboradores y perfeccionadores de dicha iglesia. Ser un perfeccionador y ser un colaborador no solo es un privilegio, es una responsabilidad. Si nosotros no ejercemos bien ese trabajo de colaboradores, ese trabajo de perfeccionadores, entonces el organigrama de la estructura del reino no va a funcionar bien. Para ilustrar esto, dice San Pablo, dice, qué bonitos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Está elogiando Pablo los pies de aquellos que invierten tiempo y esfuerzo en llevar el mensaje de luz a los que están en tiniebla. Eso está haciendo San Pablo, elogiando a los pies de aquellos que invierten tiempo y esfuerzo en llevar el mensaje de las buenas nuevas. Termina ese texto diciendo San Pablo, ¿y cómo creerán si no hubiera quien les predique? Está diciendo San Pablo, nadie puede creer si alguien no le está predicando. Es decir, que si la iglesia no ejercita bien su labor, el número de salvos decrece. Y si la iglesia ejercita bien su labor, el número de salvos crece. Ese mismo principio eterno es aplicable al ministerio. A la iglesia le podemos decir, iglesia, si cumples bien el ministerio de predicar a los que están en tinieblas, entonces el número de los salvos crece. Pero si no lo cumples, el número de los salvos decrece. Eso lo podemos decir a la iglesia. Y con ese mismo principio eterno le podemos decir a los pastores, pastores, si ejercéis bien vuestro ministerio de colaboradores y perfeccionadores, la potencialidad de la iglesia emerge. Pero si no ejercéis bien vuestra responsabilidad de colaboradores y perfeccionadores, la potencialidad de la iglesia queda enterrada. Es decir, que en buena parte, José, depende de ti y de mí que la iglesia funcione con la potencialidad que Dios puso en la iglesia. Por eso el Señor dice que cuando nos presentemos delante de Él tendremos que dar cuentas de cada alma que pasó por nuestras manos. Yo veo a pastores que dudo que alguna vez piense en la responsabilidad que han asumido. Porque trabajan tan superficialmente con las almas que Dios les da en la mano, que yo pienso, este no sabe que después tendrá que dar cuenta de lo que estamos haciendo. Y ya para terminar, el texto concluía diciendo que el quíntuple ministerio de gobierno fue entregado para perfeccionar a la iglesia, a fin de que la iglesia hiciese la obra del ministerio. El texto nos está diciendo cuál es la evidencia de una perfección bien hecha. Para que perfeccionase a la iglesia, ¿a fin? ¿Cuál era el fin de la perfección de la iglesia? Que la iglesia ejercitase el ministerio de la reconciliación. Dice que estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que perfeccionasen a la iglesia, a fin de que la iglesia ejercitase el ministerio. Ese ministerio al que ahí hace referencia al texto es el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación no fue entregado al ministerio de gobierno,
Al ministerio de gobierno, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, se le entrega el ministerio de perfección. Y a la iglesia perfeccionada por el ministerio de gobierno, se le entrega el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es entregado al conjunto de la iglesia. Y el ministerio de la reconciliación, cuando lo define San Pablo en otro texto, lo define de la siguiente manera: como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Dios, reconciliaos con Dios. Es decir, que lo que el texto está diciendo es que la evidencia de que una iglesia está bien perfeccionada es que esa iglesia, en cada uno de sus miembros, está llevando el mensaje de la luz a los que están en tinieblas. Por lo tanto, la conclusión es esta. ¿Quieres saber tú, quiero saber yo, si el ministerio de perfección que estamos ejercitando, lo estamos ejercitando bien? ¿Lo queremos saber? Lo único que tenemos que hacer es si realmente tenemos iglesias que en cada uno de sus miembros están practicando la evangelización de forma personal. Esta es la prueba del algodón que verifica si nuestro ministerio de perfección está siendo efectivo o no. ¿Te quieres examinar de verdad? ¿O quieres seguir jugando a la religión? Porque si te quieres examinar de verdad, lo que tienes que ver es, a ver, los miembros de mi iglesia, los del coro, además de hacer música, aprovecháis cada oportunidad que Dios os brinda en vuestra vida fuera de las paredes del templo para llevar el mensaje de luz a los que están en tinieblas. Evangelizáis al mecánico del taller, evangelizáis al peluquero que os arregla el pelo, evangelizáis a la señora de la tienda donde compráis el pan. Habrá que preguntarle a la iglesia. Y si encontramos que cada uno de nuestros miembros está involucrado en la tarea de la evangelización personal de aquellos con los que se rodea que no pertenecen al reino del alma, si la iglesia está empeñada en eso, entonces tranquilo, duerme, di que estoy ejercitando bien mi ministerio de gobierno. Pero si nuestras iglesias no están ocupadas en llevar el mensaje de la luz a los que están en tinieblas, entonces tendremos que poner en entredicho la efectividad de nuestro ministerio de gobierno. Porque el ministerio de gobierno fue entregado para perfeccionar a la iglesia, y la perfección de la iglesia fue manifestada en llevar a cabo la obra del ministerio. La pregunta con la que termino es esta: ¿están evangelizando nuestras iglesias? Porque de lo que se trata todo esto no es de otra cosa, sino que de llevar a la luz a los que están en tinieblas. Qué bien. De lo que se trata todo esto no es de otra cosa, sino de que llevar la medicina a los que están enfermos. De lo que se trata todo esto no es de otra cosa, de que llevarles la oferta del cielo a los que están camino al infierno. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Ha sido un placer estar entre vosotros. Tan solo quiero este minuto para orar contigo, Señor. A ti la gloria, la honra, la adoración y la alabanza inigualable, Dios. Gracias por esta oportunidad que me brindaste de poder estar entre tus hijos. Te ruega, mi alma, que tú sazones tu palabra con la gracia de tu Santo Espíritu, y que tu palabra en nosotros provoque un celo y una pasión renovada para seguir ejercitando aquello que tú nos encomendaste. Llévanos, cariño mío, a hacer lo que tú nos mandaste. Bendice a este pueblo, bendice a cada pastor y a cada iglesia que nos pastorea. Te doy gracias por cada uno de ellos. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú a través de ellos estás y vas a seguir haciendo. Por Cristo el Señor.
Amén. Fuerte aplauso al Señor, un placer haber estado con vosotros. Y el responsable